Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, dice el Señor. Ahora vendrán. Lo que vamos a ir haciendo para no alargarnos, que si no luego se hace tarde, nos vamos a ir poniendo en la presencia de Dios nuestro Señor. Vosotros tenéis la suerte de que acabáis de terminar de celebrar la Eucaristía. Yo he estado esta mañana en el colegio con los alumnos a las 11:10 y le he pedido al Señor también por esta sesión, para que Él nos ilumine, porque vamos a hablar de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para hablar de Dios? ¿No? Aparte de que yo soy el más torpe del mundo, es tan inabarcable Dios que simplemente podemos vislumbrarle, ¿no? Podemos entrever cosas. Lo más importante es lo que el Espíritu Santo nos ayude a ver de Él. Entonces, bueno, pues si os parece bien, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados. Oración. Oh Dios, que habéis instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo, ven por María. Bueno, pues como ya adelantamos, ahora vamos a empezar un ciclo de conferencias sobre el credo. Porque, no sé si lo sabéis, antes del concilio, ahora se sigue haciendo, lo que pasa es que, sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, había un catecumenado de adultos que se querían bautizar, y no es como ahora que se bautizan de niños, eran adultos. Entonces, pues cada uno vivía en una situación concreta y tenía que ir acercándose a Jesucristo, tenía que ir conociendo las verdades de fe. Y en ese tiempo de catequización, en ese catecumenado, la Iglesia les iba ayudando, por ejemplo, a cambiar de vida. Imagínate que alguien que venía del paganismo, pues a lo mejor tenía 3 mujeres, ¿no? Tenía que regularizar su vida, casarse con una, hacerse cargo de los hijos de todos, porque los hijos eran suyos, pero solo podía estar casado con una. O a lo mejor una persona que se quería bautizar se dedicaba a la prostitución o a robar, pues tenía que dejar esa vida para poder bautizarse, ¿no? Y buscar un trabajo digno. Entonces había que ayudarle, ¿no? Y la Iglesia, en ese tiempo de catequización, te iba entregando unas armas. Te iba entregando unas armas en el sentido de que te ayudaban a luchar contra el demonio, ¿no? que es nuestro enemigo. Y te entregaba, por ejemplo, el Padre Nuestro. En un momento determinado te enseñaba el Padre Nuestro. El Padre Nuestro era una oración que estaba guardada y protegida por el secreto de Arcano. ¿Qué significa eso? Que solo entre cristianos, solo si yo me aseguro de que tú eres cristiano, te la puedo enseñar. Si no, no. ¿Por qué? Porque corría el peligro de pervertirse esa oración, de que se utilizase con unos fines mágicos, con unos fines esotéricos, ¿no? Y el Padre Nuestro, como vimos el año pasado, es la oración que Cristo nos enseña. El otro día, os cuento esta intimidad mía, me fui a confesar, ¿no? Y yo le decía, mira, sacerdote, es que últimamente de lo que más estoy tentado es de confianza en la misericordia de Dios. Dudo mucho de que Dios me pueda querer así como soy. Dudo mucho de que Dios me quiera a mí. Y entonces el sacerdote me recordó una cosa que yo os dije a vosotros en esa catequesis. Reza el Padre Nuestro bien todos los días, muchas veces. Pero no como muchas veces que rezamos el rosario y no sabemos, no, paladea, saborea el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que es mi Padre. Yo he tenido la suerte estas Navidades de pasar muchísimo tiempo con mi hijo Juan, muchísimo tiempo. Y veo cómo me quiere él a mí, porque soy su padre, cómo confía, ¿no? Cómo sabe que cuando estoy yo no va a pasar nada. ¿Y yo por qué no tengo esa sensación? ¿Por qué no tengo esa fe, ¿no? Delante de Dios, que es mi Padre y me quiere con locura? Digo esto, entonces os entregaba al Padre Nuestro. Y también en un momento determinado se les entregaba el credo. Se les decía, mira, si te quieres salvar, esto es lo que tienes que creer. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra.
El credo no es una oración como tal. Nosotros no rezamos el credo en cuanto a que tengamos una relación con Dios, como por ejemplo en el Padre Nuestro sí que hablamos con Dios. En el credo lo recitamos, hacemos profesión de fe, decimos, esto es lo que creo, ¿no? Un poco como decir, viva España, porque soy español, ¿no? Y esto es mi seña de identidad, ¿no? Viva la madre que me parió. Esto es, en esto creo en Dios Padre, no, y de aquí no me muevo. Y si te acabas muriendo creyendo en Dios Padre, ¿no? Y en gracia de Dios irás al cielo. Te vamos a profundizar un poquito en el credo que recitamos todos los domingos y que nos fue entregado el día de nuestro bautismo, pero que muchas veces lo tenemos ahí abandonado, lo tenemos ahí aparcado, lo recitamos y se nos olvida. Esta primera sesión es la más ardua y me vais a perdonar porque es una profundidad, porque vamos a hablar de Dios Padre. En realidad vamos a hablar del conocimiento de Dios. Luego ya cuando venga la parte de hablar de Jesucristo, pues es todo más fácil, de la Iglesia, de la comunión de los santos, el perdón de los pecados, pues es como más práctico, ¿no? Pero aquí vamos a hablar un poco más teórico. Lo primero que vamos a hablar es de la existencia de Dios, ¿no? La existencia de Dios. Y en esta existencia de Dios yo distinguiría entre, perdonadme la forma de hablar, dos tipos de Dios que podemos encontrar. Podemos encontrar el Dios de los filósofos, el Dios de la razón, un Dios al que podemos acceder, como hará Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, simplemente razonando. Y razonando llegaremos a darnos cuenta de que es lógico, es razonable que Dios exista. Pero ese no es el Dios en el que tú y yo creemos. O dicho de otra forma, no solo eso es Dios, porque nosotros hemos conocido la intimidad de Dios. No solo hemos conocido que Dios existe, sino que hemos conocido cómo es Dios por dentro. Cuando un niño es hijo póstumo, es decir, su padre ha muerto antes de que él nazca, él puede conocer que tenía un padre, pero no conoce cómo es su padre con él. De alguna forma, con este símil podemos ver que si nos quedamos en el Dios accesible por la razón, ahí hay un Dios, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Para eso necesito la revelación, lo que Dios ha querido abrirse, ¿no? Dios nos ha mostrado el corazón, Dios nos ha mostrado su corazón, y además gráficamente. Es que es alucinante, porque Cristo tiene el corazón traspasado para que tú puedas entrar y para que yo, como Tomás, lo pueda tocar. Últimamente vemos que hay una negación de Dios que viene de las ideas de la Ilustración, en las que vemos que, lo tenemos que excluir de la cultura, de la vida social. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien de qué viene esto. Yo no lo llego a entender. Me inclino a pensar que hay mucha gente que se resigna, que no se quiere resignar al sufrimiento, y cuando aparece la cruz, lo fácil es echarle la culpa a Dios, cosa que entonces estamos dándole una existencia, ¿no? O bien Dios no existe, esto es fruto del azar, y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O bien también porque la moral me cuesta. Dicho de otra forma, si a mí me cuesta no estafar a Hacienda, a mí me cuesta no engañar a mi mujer, o a mí me cuesta no robar en el trabajo, pues quito la moral, quito los mandamientos, quito a Dios y ya está. Entonces me anestesio la propia conciencia. Porque veremos que una de las cosas que más nos habla de Dios es nuestra propia conciencia. Los niños empiezan ya a vislumbrar, ya con Juan me cuesta, está empezando a verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, que pegar a otro niño está mal. Y él diferencia a cuando pega a un niño jugando, porque es la forma que tienen en esta edad, de jugar, ¿no?, a empujones, ¿no? O el otro día con un paraguas haciendo como que era una espada, ¿no? A cuando se enfada y le pega un bofetón y sabe que lo ha hecho mal, sin que nadie se lo haya tenido que explicar. Porque hay una ley natural en el hombre, que nacemos con ella, y todo el mundo sabe que matar está mal. Otra cosa es que luego vayamos malformando nuestra conciencia, que también lo podemos hacer. La conciencia ya nos remite a alguien que nos ha metido un software, ¿no?
un programa de cómo tenemos que funcionar. ¿Cuál es la novedad del cristianismo? Que Dios se ha revelado, que ha sido Dios el que ha salido al encuentro del hombre. Es Dios el que quiere darse a conocer. El intelecto humano puede conocer la existencia de Dios acercándose a Él a través de un camino que tiene como punto de partida el mundo creado y que posee dos itinerarios: las criaturas materiales y la persona humana. Las criaturas materiales. Yo ahora me estoy leyendo un libro, no os lo recomiendo porque la verdad es que el tío es bastante ateo y no es muy beligerante contra Dios, por eso lo estoy leyendo, pero está muy bien explicada la historia de la física, ¿no? Empieza con Newton, ya estamos con Einstein y las leyes de Maxwell y demás, de una forma muy divulgativa, muy divertido, ¿eh? Está siendo muy divertido. ¿Y qué es lo que estoy viendo yo con este libro? ¡Jo! ¡Qué bien está hecho el mundo! ¡Qué bien está hecho el universo! ¿Sabéis la de cosas que tienen que ocurrir para que yo esté aquí hoy? ¿Sabéis lo que...? O sea, si la Tierra se desviase de su órbita, me parece que 1 kilómetro, nos iríamos todos a freír espárragos. Si cambias... O sea, es todo una precisión que ríete tú del reloj que me han traído los Reyes, ¿no? O sea, es una precisión que me habla a que alguien quiere que yo esté aquí hoy. Me remite a un Dios creador que ha pensado en mí. Eso en cuanto a las criaturas materiales, porque, vamos a ver, cuando estudias, yo no soy biólogo, pero estudio un poquito de biología, de bioquímica. Cuando estudias cómo funciona una célula, es alucinante el proceso que hace una célula para obtener energía. La bomba de sodio, potasio, ATPasa, el ciclo de Krebs. ¡Oh! Una célula que es súper pequeñita. ¿Y nosotros? Que somos trillones de esas células y estamos... ¡Oh! O sea, es una maquinaria, un perrete, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues un perro, ¿no? Ahora estamos en la... Siempre hablo de Juan porque es lo que más cercano tengo yo, ¿no? Cuando se rompe algo dice, papá, me lo arreglas. Y ahora se está dando cuenta de que hay cosas que no se pueden arreglar, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se rompe un brazo, eso lo estaba explicando el otro día, ¿no? O cuando alguien pues se rompe una pierna, oye, ¿por qué no se puede arreglar? Porque me habla de una realidad externa. No ha sido diseñada la pierna para que se rompa, ¿no? Sino para andar. Y la persona humana. Nosotros, si te pones a pensarlo, también podemos remitirnos a Dios. Por ejemplo, ¿por qué quieres a tus hijos o a tu marido? ¿Por qué les quieres? ¿Qué te aportan? ¿Qué te aportan? Pensándolo fríamente. Y es lo que está pasando en esta sociedad, que sin Dios, sin la idea de Dios, como mi mujer no me aporta nada, en el momento en que el placer sexual ya no es el mismo, su compañía le huelen los pies y no hace la cama, como no me aporta nada, pues me voy con otra. ¿No? ¿Qué me aporta a mí? El estar en la presencia de otro. El poder amar en la dimensión de la cruz, que es la dimensión de Jesucristo. El hombre también puede hablarnos de Dios en tanto y cuanto no se resiste al mal. O sea, un perro o un jabalí, cuando el otro día, esto no sé si se puede contar o no, pero bueno, cuando estuvimos en la matanza en el pueblo, ¿no? El cerdo, el pobrecito, se resistía y luchaba, ¿no? Y chillaba porque no le matásemos, ¿no? Para hacer las morcillas y los chorizos. ¿Cuántos mártires conocemos que se han entregado a la muerte? Maximiliano María Colbe, que para mí es uno de mis favoritos, ¿no? Está ahí el tío, se podía haber salvado. Dice, no, mira, este padre de familia que no muera, muero yo. Cuando el animal, ¿qué es lo que habría hecho? Huir, ¿no? Por un instinto de supervivencia. No me resisto al mal, ¿no? Nos hablan de Dios estas cosas. También la razón, como hemos dicho, podemos acceder a Dios. Por ejemplo, Santo Tomás
escribe 5 vías del conocimiento o de acceso de la razón a Dios, ¿no? De cómo podemos con la razón conocer a Dios. Por ejemplo, las 2 primeras vías son las cadenas causales. Por ejemplo, antes de mí estaba mi padre, antes de mi padre estaba mi abuelo, antes de mi abuelo todos venimos de alguien, tiene que haber un primer inicio, porque no podemos seguir hasta el infinito, ¿no? En algún momento tiene que haber comenzado todo, ya la física lo dice, ¿no? Hay un Big Bang, ¿no? Es decir, provenimos de un primer motor que es inmóvil. Ese motor es lo que llamamos Dios. Claro, decir que eso es Dios es como muy vacío, ¿no? Porque ese Dios que podemos ver con la razón no es el Dios que se ha subido a la cruz por mí. Sí, es un Dios. La tercera habla o parte de la observación de la contingencia y limitaciones de los entes naturales. Deduce que su causa debe ser un ente incondicionado y necesario. Es decir, yo existo, pero en otro momento podría no haber existido porque alguien me ha dado la existencia. Y ese que me da la existencia tiene que existir desde siempre, porque si no, alguien se la tendría que haber dado a él. ¿Entendéis? Tiene que haber alguien que en sí mismo sea esencia, es decir, sea existencia, exista desde siempre. La cuarta es la de los grados de perfección. Tú vas y ves una puesta de sol preciosa y ves la belleza. ¿Y con qué lo estás comparando? Tiene que haber algún absoluto de belleza. Porque hay distintos grados de belleza. Porque tiene que haber uno que sea lo más bello, que es Dios, ¿no? Todo lo comparamos. Que algo es verdadero, más o menos verdadero. Que algo es bueno, más o menos bueno. Tiene que haber un absoluto. Y la quinta es el orden presente en el mundo, que ya hemos hablado de ello. Quiero decir, si hay un reloj es porque ha tenido que haber un relojero que haga que funcione, ¿no? Un reloj no es muevo y al azar. Tú imagínate que tienes 20 chimpancés con máquinas de escribir durante toda la eternidad. ¿Tú crees que en algún momento puede salir el Quijote? A lo mejor puede salir una página, como muchísimo. ¿Pero el Quijote? ¿O las poesías? ¿Puede haber poesías? Si pones a 20.000 chimpancés, que hagan rimas, ¿no? Tiene que haber alguien, un poeta, una mente que lo haya pensado. Estos son pruebas de la existencia de Dios. ¿Que las quieres negar? Pues négalas. Normalmente el ateísmo como tal está desfasado. Ahora lo que hay más es indiferentismo religioso. ¿Qué es eso? Bueno, sí, Dios puede ser que exista, pero no tiene nada que decirme ni va conmigo. ¿Entendéis? No niego que Dios no exista, pero bueno, sí. También como si existiesen los unicornios, ¿no? También lo que hemos hablado al principio de la ley natural, la existencia de una ley natural nos remite a que Dios haya inscrito en el corazón del hombre su ley eterna. Fijaros qué bonito es el símil, que lo que Dios ha escrito en el corazón lo escribe luego en piedra y se la da a Moisés, porque muchas veces mi corazón y el tuyo es piedra y tiene que ir Dios con su dedo a escribir en tu corazón: no matarás, no fornicarás, no envidiarás, no levantarás testimonio falso, porque solo Dios puede romper tu corazón de piedra. Otra idea que también puede venirnos aquí en este comienzo, que estamos hablando un poco de una teología fundamental, ¿por qué existe? O sea, si existe o no existe Dios, es la existencia de religiones. ¿Y todas las religiones son iguales? No, hay que decirlo abiertamente. ¿Es igual el cristianismo que el islam, que el judaísmo, que el taoísmo? No. ¿Todas son verdaderas? No. Y no pasa nada por decirlo abiertamente, que solo una es verdadera. Porque solo una ha llegado a su plenitud, que es Cristo.
¿El judaísmo está equivocado? No, tiene mucha semilla de verdad. Es el pueblo escogido por Dios. Dios ha comenzado la creación y la alianza con ellos. No la ha revocado. La alianza del pueblo de Israel no está revocada. Están todavía llamados a descubrir la plenitud de la revelación que es Cristo. El Islam puede tener alguna semilla de verdad. Puede tener algo de verdad. Pero no es la religión verdadera. Las filosofías orientales y demás pueden tener semillas de verdad. ¿Por qué? Porque hemos visto que el conocimiento a Dios lo podemos hacer a través de la razón. Pero ¿dónde es donde Dios se ha manifestado? En medio de un pueblo que comenzó con el pueblo de Israel. Es como cuando te dejas un libro a medias. El pueblo de Israel ha empezado a leer el libro de verdad, pero no, a partir de cierto capítulo no ha querido seguir reconociendo a Dios. El Viernes Santo, que creo que solo quedan 82 días, porque ya voy contando los días para las vacaciones de Semana Santa. Pues el Viernes Santo, esto se ha caído. El Viernes Santo pediremos por el pueblo judío en la oración del Viernes Santo para que reconozcan a Cristo. Dice el Catecismo que las religiones de la tierra que manifiestan la búsqueda sincera de Dios y respetan la dignidad trascendente del hombre deben ser respetadas. La Iglesia Católica considera que en ellas está presente una chispa, casi una participación de la verdad divina, pero no tienen la verdad. Por tanto, esas religiones tienen el derecho de recibir la revelación y ser conducidas a la madurez mediante el anuncio de Cristo, camino, verdad y vida. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos que evangelizar a nuestros hermanos separados, a los hebreos, a los musulmanes, a los chinos, ¿no? En el colegio de mi mujer se evangeliza mucho a los chinos, porque hay muchos chinos, ¿a que sí? Entonces, ¿tendrán su religión? Sí, pero no le podemos decir, bueno, como ya tienen lo suyo, que se conformen con eso. No, hombre, no. Tú, si a tu hijo le puedes dar jamón de jabugo, no le das chopper pork, ¿no? Le das el jamón bueno. Aquí es lo mismo, si a tu hermano le puedes dar la verdad, que no se conforme con edulcorantes. Ahora vamos a hablar un poco de la revelación. Y en esta revelación es lo que hemos hablado. Pasamos del Dios de los filósofos, ese Dios que se puede alcanzar mediante la razón, al Dios revelado. Dice el Catecismo: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y vive con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Fijaros qué fuerte es esto. Que Dios quiere ser tu amigo. Acordaos que de Abraham se dice, perdón, de Abraham no me acuerdo, de Moisés sí se dice que era su amigo. O sea, qué grado de intimidad, qué grado de confianza podemos obtener. Si nos da tiempo y llegamos, si no, pues ya lo veremos más adelante, hablaremos de cómo era nuestra vida en el paraíso, donde vivíamos en perfecta amistad con Dios. Y ahora no solo somos amigos de Dios, somos hijos. Hijos en el Hijo. ¡Qué fuerte! A mí me parece esto flipante. O sea, esto, yo que últimamente tengo mucho miedo, mucha angustia, digo, ojo, no soy el dueño no soy el jefe del mundo, pero sí el hijo del jefe, ¿no? Y eso me da seguridad. Porque cuando pasa algo que no me gusta, pues sigue sin gustarme. Pero sé que alguien lo ha permitido. Sé que estoy sostenido por alguien. Hace poco veíamos a un compañero que había fallecido su madre y fuimos al tanatorio a hablar con él y decía, mira, los cristianos no somos Mr. Wonderful, ¿no? Que es una marca que se dice hacer así frases bonitas. Porque el cristiano no vive del optimismo, no vive del todo irá bien. No somos así, porque las cosas pueden ir mal, porque tu hijo se puede morir, porque tú puedes tener un cáncer, porque te puedes quedar en el paro. No vivimos del optimismo, vivimos de la esperanza y en la esperanza. Y eso significa que pase lo que pase, Dios me va a estar dando la mano y sufriendo conmigo. A mí me ha costado mucho, y esto que le voy a contar a lo mejor es muy personal,
Pero mi momento de conversión profunda, a lo mejor ya lo he contado, pero mi momento de conversión profunda yo siempre he estado en la iglesia, desde muy pequeñito. He ido a misa los domingos, he rezado. Pero mi momento de conversión profunda fue hace muy pocos años. En concreto, pues ahora en mayo hará 3 años. Porque fue con el nacimiento de mi hijo Juan, que nació muy malito, muy malito. Nació 2 meses antes, no había crecido dentro, solo pesaba 1 kilo. Y le vi muy inválido, muy indefenso, y eso me trastocó mucho. Pero una noche nos llamaron y nos dijeron que tenía una sepsis neonatal. Y de sepsis se siguen muriendo niños en España. O sea, no es una cosa que se mueran niños en... No, en España se mueren niños de sepsis. Y en esa noche yo me rebelé contra Dios. Y dije, sí, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿De qué vas? No puedo reproducir las palabras que utilicé, pero no fueron esas, ¿eh? Le dije de todo. Le dije de todo. Y en ese momento el Señor tuvo una misericordia de mí inmensa. Y me dijo, también con unas palabras más fuertes que las que voy a utilizar yo, porque también Dios habla fuerte, ¿eh? Pero tú, ¿de quién te crees que te has fiado? ¿Pero tú quién eres? Y eso me tocó el corazón. Lo digo así, es la experiencia de mi conversión, ¿eh? Y llevaba yendo a misa de toda la vida, ¿no? Y confesándome toda la semana, ¿eh? Pero ese es el momento en que dije, ¿de quién me fío yo? A lo mejor vengo aquí a la iglesia a calentar asiento. Si no me fío que Dios es mi Padre. Y que si algo pasa es porque Él está conmigo. Y esa noche Dios me dijo, me hizo ver, no es que se me apareciese un ángel, no, eso es, los que hacéis oración lo sabéis cómo funcionan estas cosas, es en el interior del corazón. Dios te habla y te dice, me hizo ver, ¿qué te crees? ¿Que soy un Dios cruel que estoy comiendo palomitas viendo cómo tú sufres? Yo estoy llorando contigo. Porque me he hecho hombre como tú. Por eso el misterio de la encarnación es un misterio que a mí me fascina. Que Dios pueda sufrir conmigo. Porque se ha hecho hombre conmigo. Y esa noche yo no estaba solo. Ni Dios estaba riéndose de mí en el cielo, sino que estaba sufriendo y llorando conmigo. Como Cristo lloró delante de la tumba de Lázaro. Ese es el Dios de la revelación. No en que hay un motor inmóvil, pues eso a quien le valga, pues que se quede con ello. Pero yo esa noche no me valía eso. Saber que hay algo ahí, no. Perdona que os haya contado esto, pero me parece que ilustra, y si a alguien le sirve, pues que le sirva, y a mí me sirve pues para dar gloria a Dios, ¿no? Luego mi hijo ha salido adelante, pero podía no haber salido. Y en otros momentos se me ocurre, ¿no? Pues que también son duros, que pierdes familiares, que pierdes hijos, ¿eh? Pues dices, Dios ha estado conmigo. He sufrido. Los cristianos no estamos locos, ¿eh? No es que nos guste, no, se sufre. Pero es un sufrimiento esperanzador. Vivimos con la esperanza del Dios que se ha partido el pecho literalmente por mí. La revelación divina, el contenido de la revelación son las verdades naturales que el hombre podría conocer por su razón, como las verdades que exceden a la razón humana. Por ejemplo, que hace un ratito un trozo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo, eso no es razonable. Yo muchas lo cuento también, cuento esas cosas mías, ¿no? Pero por las mañanas cuando voy a misa digo, Señor, no lo entiendo, pero lo creo. Y hay veces que voy tan dormido que digo, Señor, no lo creo, pero lo entiendo, ¿no? Menos mal que Dios va en ayuda de mi debilidad, ¿no? Pues eso no es entendible. O sea, no se puede entender. Que la Virgen María sea virgen antes, durante y después del parto. Ese es el dogma, antes, durante y después. No es entendible. Hombre, si no hubiese tenido un hijo, podríamos entenderlo. Pero es que ha tenido un hijo. No es entendible con la razón. Entonces, la revelación es lo que yo puedo conocer y lo que no puedo conocer por la razón que Dios me lo ha revelado. ¿Cuáles son las fuentes de donde bebe la revelación? Pues mirad, la fuente donde bebe la revelación no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Cristo mismo es
la revelación, lo revelado y el revelador. Todo eso es en Cristo. ¿Vale? Se concreta luego, no sé si habéis leído, os lo recomiendo, del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, que habla sobre la revelación. Es muy cortita, son 14 páginas. De aquí al mes que viene pues podemos leérnosla todos, porque es muy bonita, y habla sobre la revelación. Y Dei Verbum lo escribe con mayúscula, porque hace referencia al verbo de Dios, a la palabra de Dios, no a la Biblia, sino a la palabra eterna de Dios, que es Jesucristo, que es quien nos lo ha revelado todo. Acordaos lo que le dice a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Vale? De nada nos serviría el Antiguo Testamento si no hubiese sido por Jesucristo. Por ejemplo, a la luz del Nuevo Testamento, entrevemos a la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero si quitamos el Nuevo Testamento, no podemos entrever la Trinidad en el Antiguo Testamento. Cuando en el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, puede parecer un plural, alegórico. No, es que está Dios Trinidad. Pero eso hasta que no llega Jesucristo y nos lo muestra, ¿no? Esto no se puede... sí. Entonces se concreta la revelación en Cristo revelado y se concreta en dos fuentes principales, dos lugares teológicos de la revelación, que son la Sagrada Escritura y la tradición. En esto nos diferenciamos de los protestantes. Los protestantes dicen la sola Escritura, solo la palabra de Dios. Y nosotros decimos, no, perdona, también la tradición. De hecho, hace poquito hemos celebrado los Reyes Magos y el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar pues no aparecen en la Escritura, no aparecen en la Biblia, son de tradición revelada, porque se fue pasando de boca a boca. Otro dato de la revelación de tradición que a mí me hace gracia, pues son cosas así chiquititas, ¿no? Los nombres de San Joaquín y Santa Ana no aparecen en la Sagrada Escritura y nosotros lo celebramos, ¿no? Hay más, no vamos a entrar en eso, pero es que son los padres de la Virgen, ¿no? Y luego la Escritura. Aquí muchas veces nuestros amigos protestantes hacen trampas, porque lo que no les conviene lo arrancamos. O leemos una parte de la Biblia sin estar en consonancia con el resto de la parte de la Escritura. O no leemos la Escritura en el pueblo que ha escrito la Escritura. Yo cojo una página de la Biblia, la arranco y la leo sin conexión con todo lo anterior, no es leer la Escritura, no es interpretar la Escritura. Sacarla del pueblo donde debe ser leída y proclamada no es ir a la revelación, lo que Dios ha querido decir. Y también, gracias a Dios, tenemos un tercer elemento en la revelación, que es el magisterio. El magisterio, por así decirlo, es el encargado, o el que recibe la asistencia del Espíritu Santo para que la revelación se interprete según la luz del Espíritu Santo. ¿En qué se concreta el magisterio? En los obispos, en comunión con el romano pontífice, con el Papa, ¿vale? De ahí la importancia de los sínodos, de los concilios, son dogmas. Y el Papa, cuando lo pronuncia solemnemente, puede declarar un dogma, hablar ex cátedra. Por ejemplo, el último dogma proclamado fue... No, hubo otro después, el de la Asunción. El de la Asunción de la Virgen a los cielos en 1950 por Pío XII. El de la Inmaculada fue en 1854, creo recordar, por Pío IX. Entonces, pues el Papa dice, y esto es verdad revelada. Hay sólido fundamento para creer que esto fue así. Cuando la Iglesia proclama un dogma, no es que se invente algo nuevo, sino que dice, mira, hay una polémica, vamos a estudiarlo y a ver qué es lo que dice el Señor. Y después de estudiarlo, de rezarlo mucho, dicen, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que Dios ha querido revelar, que la Virgen, transcurrido el curso de su vida mortal, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. El dogma de la Inmaculada Concepción, que aquí en España no se negaba. Por cierto, lo otro día lo estuve pensando,
yo creo que aquí no hay ninguna, creo que no, rezabais el rosario en 1920. Yo creo que no, por eso. Pero en 1920, por poner un ejemplo, el quinto misterio glorioso, ¿cuál era? Perdón, el cuarto misterio glorioso, ¿cuál era? El mismo que es hoy. La asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Porque era que el pueblo de Dios creía. Hay una controversia, pues la Iglesia tiene que pronunciar. ¿Entendéis? Pero no es que la Iglesia se invente, no, pues esto, sino, oye, hay gente que lo niega. Vamos a ver, eso es lo que pasaba, por ejemplo, con el dogma que hemos celebrado el día 1 de enero. Hemos celebrado Santa María, Madre de Dios. Ese es el concilio de Éfeso, si no recuerdo mal, 380 después de Cristo. ¿Por qué viene todo esto? Pues por el arrianismo, el nestorianismo, que de repente empiezan a decir, no, pues es que la Virgen es madre, pero solo del cuerpo, no. Y la Iglesia dice, vamos a ver, ¿qué es lo que dice la revelación? Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios. Le digo porque es muy importante, a mí me ayudaba mucho, desde que estoy estudiando teología, que me he acordado con el dogma de la Asunción, de que el magisterio es el que tiene que interpretar la revelación, de un sacerdote que daba clases en Roma, en el Pontificio Ateneo, que él defendía que no había fundamento bíblico para que la Virgen esté elevada al cielo, ¿no? Y era un hombre muy santo, de mucha oración, de mucha vida interior, que todo lo justificaba, que no decía boleo, sino que todo lo argumentaba y demás, y en sus clases lo explicaba, y llegó un momento, tenía encima de su mesa los libros que él iba editando, que él iba publicando sobre las razones por las cuales, pues mira, la Virgen todavía, ¿no? Y lo iba publicando todas sus obras. Pero el Papa, poco tiempo después, proclama el dogma de la Asunción de María a los cielos. Al día siguiente, el lunes siguiente, todos los alumnos expectantes, ¿no? Este hombre, imaginaos, que ha dedicado su carrera entera a esto, a ver qué hace el lunes. Va a despotricar contra el Papa. Tal. Pues llegó el lunes y dijo, queridísimos, hizo así, cogió todos sus libros, los tiró a la basura que había en la clase. Todo esto no vale para nada. Esta es la encíclica Ineffabilis Deus proclamada por la Iglesia solemnemente y esto es lo que tenemos que creer. Vamos todos juntos a justificarla. Ya está. O sea, es el ejemplo que a mí más me ha ilustrado y más en los tiempos que corre ahora, ¿no? En la Iglesia. Vamos a buscar la verdad. No vamos a crear nada. La revelación es inmutable. Simplemente ahondamos en ella. La fe, que es lo que estamos ahora viendo en todo esto, no es, como decía uno, digo, niño, ¿qué es la fe? Y te dice lo que nos da Dios para entender a los curas. Y bueno, pues a algunos curas sí que hace falta, ¿no? La fe, pero de alguna forma sí que la fe es lo que nos da Dios para entenderle, para descubrirle, y luego la caridad nos la da para amarle. Son virtudes que yo no puedo conseguir por mí mismo. Puedo hacer actos de fe. Y Dios es un mal pescador, ¿no? Porque si la gracia fuese pescado, a él se le está escapando todo el rato de las manos, ¿no? Entonces Dios me da la fe, y más si se la pides con humildad, ¿no? Como los apóstoles. ¿Os acordáis de audacia nobis fidem? Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En todos los milagros, el Señor primero fuerza, ¿no? Fuerza así un poquito un acto de fe. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Juan Pablo II, me salgo un poco de esto, decía que Tomás, hay una interpretación ahí de Tomás que no llega a ser solo una falta de fe, de que no me creo que Jesús no ha resucitado, sino yo también quiero tocarlo. No me vale solo lo que me habéis contado, quiero tener esa experiencia. No quiero, de alguna forma San Juan Pablo II decía, Tomás buscaba también la autenticidad de la predicación, no solo porque me lo habéis contado, sino porque lo quiero tocar,
Y eso pasa, seguro que os ha pasado alguna vez porque estábamos fuera de la iglesia o no. O nuestros padres nos han hablado de Dios o alguien nos habla de Dios y hemos empezado a venir. Pero hasta que no hemos experimentado esa autenticidad no nos hemos quedado. Ahora en breve van a empezar unas catequesis de adultos. Pues podrá venir mucha gente a escucharlas. Y si saborea esa autenticidad, si toca a Cristo, que se puede tocar, se quedará. Querrán tener esa experiencia que tuvo Tomás. La fe es un don de Dios. Punto número 1. Hacemos actos de fe. Creo, pero aumenta mi fe. Yo lo digo muchísimo. El otro día me decía uno, claro, es que tú, como tienes tanta fe, digo, no, perdona, yo no tengo ninguna. Yo no tengo fe. Me dice, pues vas a misa. Digo, por eso precisamente, porque necesito creer. Porque necesito, no, porque como tengo mucha fe, voy a misa y no, voy a misa para que Dios me dé la fe, ¿no? Soy un sediento, que tengo que acudir a las fuentes donde está Cristo para darme la fe, como al ciego. La fe es un acto humano, un perro no puede creer. ¿Por qué? Porque la fe se sustenta en la inteligencia y la voluntad. También tengo que querer creer, ¿no? Acuérdate de la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, que le dice el rico, oye, dile, que no está ahí muerto y en el infierno, dice, oye, vete y dile a mis hermanos, o déjame ir, y así si ven un muerto creerán. Y mira, tienen ahí la ley y los profetas, que los lean. Y si no quieren creer, ¿qué les vamos a hacer? ¿No? Tenemos que también tener ganas de creer. La fe y la razón. Decía San Juan Pablo II, que la fe y la razón son esas dos alas que Dios concede al hombre para conocerle. Van de la mano, van de la mano. La fe no anula la razón, ni la razón anula la fe. Pero la fe sí ilumina la razón para alcanzar aquello que no puede obtener por sí sola. Y por último, la fe es necesaria para la salvación. Creo que es la epístola de Pedro la que dice, si crees que Jesucristo es tu Salvador y lo confiesas con tus labios, serás salvo. Lo crees con el corazón y lo profesas con los labios, ¿no? Hay ahí, como les digo yo a los alumnos, hay un cordón umbilical, ¿no? Igual que el que tiene una madre con su niño, lo tiene el corazón con la boca. Y de lo que rebosa el corazón, habla la boca. No, claro. No. La fe es el primer motor. Pero una fe sin obras está muerta. La hablamos. Pero también unas obras sin fe están muertas. Tienen que ir de la mano. Porque yo puedo ser una persona muy altruista, irme a la India, irme a no sé dónde, pero no lo hago con fe. Tampoco me salvo. Tenemos que fe y obras. Santiago, los protestantes dicen sola fide. Solo la fe. Y yo puedo ser un canalla, puedo ser un terrorista, puedo ser un abortista, pero si tengo fe me voy a salvar. Sí, pero ¿qué fe tienes? La fe se concreta en obras. Dice, ¿os acordáis de esa anécdota de San José María? Que cuando estaba dando la comunión a las monjitas, que escuchó y le decía, Señor, yo te quiero más que esta, yo te quiero más que esta. Y Jesús le habló en su corazón. Obras son amores y no buenas razones. O sea, no solo, dice el Señor también, no todo el que dice Señor, Señor, se salvará. ¿Vale? O sea, la fe tiene que ir acompañada de obras, porque si no es una fe muerta, y una fe muerta no es fe. Igual que también la primera obra de la fe, ¿cuál es? La religión, ¿no? La oración ya es una fe, ya es una obra también. La segunda, la evangelización. Y la tercera, las horas de misericordia, las 14 horas de misericordia que todos conocemos, las corporales y las espirituales. Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque veo que aquí nos estamos enrollando. Quería hablaros un poquito de nuestro misterio central, aunque nos estamos centrando en creo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Pues ese Dios es Dios que es Trinidad y que también lo hemos celebrado de alguna forma hace poquito, cuando celebrábamos el 30 de diciembre, no sé si os acordáis que este año caía en viernes, una fiesta preciosa, bonita donde las haya, a mí es la que más me gusta, o de las que más me gustan, la Sagrada Familia, que es el domingo que hay entre Navidad y el Día de Santa María Madre de Dios, pero como no ha habido domingo, pues se celebra el día 30. La familia nos habla, es una imagen de Dios, porque Dios es familia, Dios es comunidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acordaros que el amor, fíjate, el amor que tiene Dios Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre es tan fuerte que es una persona en sí misma, que es el Espíritu Santo.
En el Antiguo, lo que hemos dicho, en el Antiguo Testamento se puede entrever estas figuras de la Trinidad, pero solo es Cristo el que nos la muestra. En Dios, el Hijo procede del Padre y es imagen suya, análogamente a cómo el concepto es imagen de la realidad conocida. También tenemos que ver aquí. Los nombres revelados de las tres personas divinas exigen que se piensen en Dios como el proceder eterno del Hijo del Padre y en la mutua relación, también eterna, del amor que sale del Padre, lo que hemos dicho que es el Espíritu Santo. Es Hijo porque hay un Padre, o dicho de otra forma, es Padre porque hay un Hijo. Esto lo explica muy bien San Agustín. ¿Por qué llamamos a Dios Padre? Porque hay un Hijo. ¿Vale? Hay una relación entre ellos. La Trinidad, hay un término muy bonito cuando se habla de la Trinidad que utilizan los padres capadocios, que es la perijoresis. La perijoresis hace así referencia a cómo es Dios por dentro, que algo, la traducción más parecida sería como un baile en corro, ¿no? Como si las tres personas de la Santísima Trinidad estuviesen bailando y celebrando de alegría en corro, unidas, ¿no? No sé si me explicáis, no es una fiesta, sino es como una alegría compartida, en baile, en forma de baile. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. Muchas veces nuestra mente limitada asocia obras a cada una de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Redentor y Dios Espíritu Santo el Santificador. Y esto no es verdad. Dios es el Creador, Dios es Redentor y Dios es Santificador. Porque la Trinidad, cuando actúa hacia afuera, actúa toda ella. Porque en Cristo también está Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Es un misterio insondable y no nos puede, o sea, hay muchas cosas que no entendemos. Gracias a Dios porque no somos Dios, ¿no? Hay muchas cosas que no se entienden. Pero lo creemos en ti, Señor. ¿Y cómo entramos en esta perijoresis, en este baile, ¿no? Pues por el bautismo. Por el bautismo somos insertados en la vida de la gracia. La Trinidad entera entra dentro de mí. La Trinidad que no cabe en todo el universo está en mi alma en gracia. Es que es alucinante. O sea, si tú vas en gracia y vas por la calle, es como si llevásemos el sagrario, el tabernáculo, por la calle. Por eso es importante que vivamos en gracia, que saquemos a Jesucristo a la calle, como si fuesen todos los días el día del Corpus. Que la Trinidad entera está dentro de ti si estás en gracia de Dios. Dice una cita de San José María que a mí me gusta mucho, que por eso la he cogido. Dice, trata a las tres personas, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y para llegar a la Trinidad Beatísima pasa por María. Porque el vínculo que tiene María con la Trinidad es esposa de Dios Espíritu Santo, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, y decimos también en el Rosario, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. O sea, es alucinante la relación que tiene la Virgen, ¿no? Por encima de ella es que solo está Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ya nos vamos. La creación es una verdad de fe, sí, pero es una verdad de fe relativa, pues también con la razón podemos verlo. O sea, yo puedo tocar, alguien ha creado esto, y la madera, ¿no? O sea, es palpable, es un tangible. Esto nos lleva muchas veces a tener un punto de partida para dialogar con la gente. La creación nos habla de Dios, lo hemos dicho. Comienza el catecismo diciéndonos que la creación es obra común de la Santísima Trinidad. Toda la Trinidad es la que ha creado. ¿Os acordáis en el relato de la Trinidad? Hagamos a la imagen, a nuestra imagen y semejanza. Al hombre en nuestra imagen, hagamos, ¿no? Ese plural. O decía también que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, ¿no? O sea, ya en el principio estaba la Trinidad, ¿no? Qué bonito ver la Trinidad pensando en ti y en mí. Antes de que creas el mundo, ya haya contado los cabellos de mi cabeza. Es muy chulo. A mí ya se me habrán caído y también, pero ya haya pensado en mí. En el vientre materno me tejiste, ¿no? Dice, ¿cómo
Para tejer tienes que ir poniendo todas las piezas, ¿no? Todo. Qué bonito. En el símbolo niceno-constantinopolitano, luego si queréis lo repetís, niceno-constantinopolitano, creemos nuestra fe en un solo Dios, Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en un solo Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Si te das cuenta, en el credo confesamos que la creación es obra de las tres personas de la Santísima Trinidad. Dios, creador del cielo y la tierra, Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho. Lo hemos leído también en la misa de Navidad, cuando se lee el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Y nada. Y el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Cuando dador de vida también se refiere a dador de existencia. Cuando decimos creador del cielo y de la tierra, lo también estamos afirmando una cosa muy difícil de entender, que es que Dios ha creado ex nihilo. ¿Qué significa ex nihilo? De la nada. Y esto a mí me ha costado mucho entenderlo porque yo soy químico. Entonces la química es la transformación. Yo, si necesito formar sulfato de hierro, necesito de unas sustancias previas para hacer una reacción y llegar a ello. Pero de donde no hay nada, sacar algo, para mí es imposible. Sin embargo, Dios, con solo decirlo, lo hace. De la nada, ha sacado todo. Y con esto casi vamos a terminar, pero dos ideas. No es un emanantismo. ¿Qué significa eso? Que hemos nacido, hemos emanado como una parte de Dios. Eso es lo que creen los hindúes, por ejemplo, que nacen de Brahman, ¿no? Y entonces los que se dedican a las labores manuales han salido de las manos de Dios. Los que se dedican a los trabajos intelectuales son parte de la cabeza de Dios, ¿no? Los que han salido de los genitales es gente que no la puedes ni siquiera tocar con la sombra, gente que no se merece vivir, gente repulsiva. Ese es el sistema de castas que había en la India. Yo he estado ahí y lo he visto. Es gente que ni siquiera puedes tocar su sombra en esa mentalidad, que solo las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta se encargan de ellas y de ellos, ¿no? Porque consideran que hemos emanado de Dios. No, la creación es algo distinto de Dios. Sale de la nada. Y por daros una idea, no es contradictorio creación y evolución. Porque la creación conlleva integrar un plan y un diseño inteligente. Es decir, dotar al universo de unas normas que digan, que le hagan funcionar como tienen que funcionar. Te pongo un ejemplo gráfico. La creación es, de repente, entre mis dos manos, que no hay nada, aparece una alfombra enrollada. Eso es la creación. Aquí no hay nada y de repente aparece una alfombra. He creado de la nada. Donde no hay universo, creo el universo. Donde no hay nada, creo la alfombra. Y la evolución es esa alfombra, la pego un empujón y le digo, por allí. Y se va desenrollando. Eso es la evolución. No es una evolución creadora, sino que es una creación evolutiva, una creación que se va desarrollando según el plan que Dios ha diseñado. ¿Vale? Es que nos habla de ello la propia creación. Y la creación, el hombre ha sido creado para que Dios establezca una alianza con él. Es más, los hebreos, el pueblo de Israel, considera que la alianza es previa a la creación. Que Dios ha creado al hombre para poder hacer una alianza con él, para poder tener esa amistad con Dios. Fijaros qué importante es esto. De ahí que San Irineo, os lo voy a leer tal cual, dice: la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Fijaros qué bonito es esto. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que el hombre viva. De alguna forma Dios es feliz cuando tú vives. Por eso, y se lo decimos mucho a los alumnos, ¿no? Cuando dicen esa etapa de la adolescencia, ¿no? En que se pasan por crisis de identidad, se pasan por crisis existenciales, es bueno decirle: mira, es bueno que tú existas porque Dios lo ha querido, punto. No hay que discutir más. Dios ha querido que tú existas. ¿Quién soy yo para decir que no? Es que me veo gordo.
se adelgaza, pero Dios te quiere gordo. No, es que me veo sin pelo, pero Dios ha pensado en ti y ha dicho, es bueno que Javier exista. Y aquí estoy. Bueno, creador del cielo y de la tierra, también hablamos de la creación de los ángeles y los demonios, ¿no? Es decir, creador de todo lo visible y lo invisible, decimos, ¿no? Es decir, lo visible, lo que por los sentidos podemos captar, pero también otras realidades que no podemos captar por los sentidos. Aquí también hablamos de las realidades angélicas. Los ángeles existen. Todos tenemos un ángel de la guarda. Utilizarlo mucho, mucho. Yo, cuando me ponía a estudiar, le ponía a estudiar a él. Digo, ponte también a estudiar y luego, si se me olvida algo, me lo chivas. Y funciona. O, por ejemplo, yo le pido muchas veces que me despierte. Oye, mira, despiértame a veces que tengo que levantarme a las 3 de la mañana a rezar, por una intención, ¿no? Oye, reza por mí. O sea, a las 3 de la mañana rezo, se lo decía el ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda me despierta, A las 3 me dice, Ch". Una vez me pasó que no me había puesto la alarma. Esto fue estas Navidades. Iba a misa al convento de la Aldehuela a las 8:30 y a las 8 menos 5, que es cuando me tenía que levantar para dar una ducha rápida y salir corriendo, de verdad, empecé a oír a alguien que me decía, en sueños, esto en sueños, tú, ¿qué has quedado? ¿Qué has quedado? ¿Qué has quedado? Joder, y te levantas y dices, 8 menos 5, justo la hora de la que me tiene que levantar, ducha y para misa. Funciona. De verdad, O sea, pedirle al ángel de la guarda, es un crack, el mío es un crack. También aprovechar el ángel de la guarda de vuestros hijos, de vuestros maridos, de vuestras mujeres, cuando tengáis una conversación difícil con vuestro hijo. Oye, ángel de la guarda de mi hijo, voy a tener que hablarle con él de este tema. Vete preparando el asunto, no sé si lo sabéis. Hago muchas referencias a San José María porque yo he leído mucho de él, pero San José María, cuando abría una puerta, le cedía el paso a su ángel de la guarda. O sea, esa es la idea que tenía él, ¿no? ¿Y los ángeles qué son? Pues son seres espirituales. Son seres espirituales, no tienen cuerpo. Y el no tener cuerpo, pues yo no diría que sea muy bueno, no es ni bueno ni malo, son como son, ¿no? Pero el cuerpo también tiene cosas. El cuerpo es bueno, lo sabemos, ¿no? El cuerpo es bueno. Porque, por ejemplo, si yo odio mucho, el cuerpo también me refrena, ¿no? Es decir, por mucho que odie, si me tienen sujeto, no puedo pegarle un puñetazo a Patricia, ¿no? Porque estoy sujeto, el cuerpo me refrena. Imagínate no tener cuerpo, el odio es visceral. Entonces los ángeles son inteligencia y voluntad al máximo. Por eso, cuando ellos han rechazado a Dios, los demonios han rechazado a Dios, son conscientes de lo que hacen, porque son inteligentes y no pueden cambiar su voluntad. Ya lo han decidido y no pueden cambiar su voluntad. Pero saben lo que han hecho. Tú y yo, pues gracias a Dios, tenemos 80 años, ¿no? para intentar cambiar esto. Bueno, nos quedan 5 minutos. Bueno, pues terminamos ya hoy esta sesión. Nos ha quedado por hablar un poquito, pero lo dejamos para el próximo día para no alargarlo, sobre la elevación sobrenatural y el pecado original, de cómo era al principio. Y solo os digo que yo de pequeño decía, qué rabia haber cometido el pecado original, vaya tal, ¿no? Qué faena, ¿no? Qué culpa tengo que yo con lo poder. Pero no. Ahora, acordaros de la Noche Santa de la Pascua, la vigilia pascual. ¿Qué decimos? ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! Que mereció tan grande Redentor, que soy hijo, que si no hubiese cometido el pecado, la encarnación no habría tenido sentido. Entonces, quedaos con esta idea, que qué suerte, ¿no? Que de alguna forma, estoy hablando metafóricamente, ¿no? Que el pecado original ha llegado a mí para que yo pueda ser salvado, para que Cristo pueda salvarme a mí. ¿No? Lo que dice San Pablo, dice, todos han sido metidos en la desobediencia, o todos han sido metidos en el pecado, en otra traducción, para que todos puedan ser salvados. ¿No? Bueno, hablaremos de esto el próximo día. Ponemos esto en manos de la Virgen María, que es nuestra Madre, que es la única que de verdad conoce a Dios por dentro. La única que ha sido insertada de alguna forma especial en el misterio de la Santísima Trinidad, no formando parte de él, porque no es parte de la Trinidad, es criatura como nosotros, pero tiene un vínculo con Dios Padre, que es su hija, con Dios Hijo, que es su madre, con Dios Espíritu Santo, que es su esposo, ¿no? Que está a la derecha, ¿no? Está a la derecha de la Trinidad está la Virgen, ¿no? Pues le ponemos todo esto bajo su protección,
Ahora que hemos celebrado el misterio de la Navidad, todo un Dios que no cabe en el universo, se mete dentro de un establo donde pastan para que tú y yo le podamos coger. Le hemos visto la primera manifestación de la Trinidad, la vemos en el bautismo del Señor que celebramos ayer, lo tenemos ahí en el icono. Pues a ella le pedimos que nos ayude hasta la próxima sesión a conocer un poquito más los misterios de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Pues muy bien.